¿Qué tal, amigos? Hoy traigo historias aterradoras que te hayan pasado y nadie te cree mientras juego Minecraft. Sin más dilación, comencemos con las historias. Era Halloween y yo tenía apenas 12 años. Como cada año, mis amigos y yo recorríamos el vecindario disfrazados, tocando puertas y llenando nuestras bolsas de dulces. La noche era tranquila. Las calles estaban llenas de niños, las casas decoradas con calabazas iluminadas y todo parecía completamente normal. Hasta que llegamos a una casa al final de la calle. Recuerdo que era una de esas casas viejas que siempre parecían fuera de lugar. No estaba decorada para Halloween. No había luces de colores, no había risas ni música, solo oscuridad. Aún así, uno de mis amigos tocó la puerta. Pasaron unos segundos. Luego la puerta se abrió lentamente. Un hombre mayor apareció del otro lado. Tendría unos 70 años. Nos observó en silencio durante un momento que se sintió extrañamente largo. «Dulce o truco», dijimos. El hombre sonrió. No era una sonrisa amistosa, era una sonrisa extraña, demasiado amplia, como si algo no estuviera bien. «Espera un momento, ya vuelvo». Y desapareció dentro de la casa. Al principio no pensamos nada raro, tal vez estaba buscando dulces. Pero mientras esperábamos, algo se sentía mal. La casa estaba completamente silenciosa. Ni una televisión, ni una conversación, ni un solo ruido. Entonces escuchamos pasos. El hombre regresó. Y en lugar de una bolsa de dulces, llevaba una escopeta de doble cañón. Por un instante nadie entendió lo que estaba viendo. Después vimos cómo abría el arma. Escuchamos el sonido metálico. Luego sacó 2 cartuchos y los cargó frente a nosotros. 1, 2, clic. Cerró la escopeta. La sonrisa seguía ahí. Esa misma sonrisa imposible. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, levantó el arma y apuntó directamente al rostro de mi amigo. La distancia entre el cañón y su cara era de apenas unos centímetros. Nadie gritó, nadie corrió. Nadie dijo una sola palabra. El miedo fue tan repentino que nos quedamos completamente inmóviles. Solo recuerdo el silencio, un silencio absoluto, y aquellos ojos abiertos de par en par observándonos mientras sostenía el arma. Pasaron unos segundos, aunque para mí parecieron minutos, y entonces alguien salió corriendo. Después otro y de repente todos estábamos huyendo calle abajo tan rápido como podíamos. No miramos atrás, no nos detuvimos hasta llegar a nuestras casas. Cuando llegué le conté todo a mis padres, les expliqué lo que había pasado, la escopeta, la sonrisa, el arma apuntando a la cara de mi amigo, pero nadie me creyó. Pensaron que era una historia exagerada de Halloween, una imaginación de niño. Y durante años me pregunté si alguna vez alguien más habría tocado la puerta de aquella casa, y qué habría pasado si aquel hombre hubiera decidido apretar el gatillo. Cuando tenía unos 8 o 9 años, era el tipo de niño que siempre estaba en la calle. Vivía en Moscú y pasaba gran parte de mis días caminando por el vecindario con mis amigos. A esa edad uno se siente invencible. No piensas en peligros, no imaginas que alguien pueda hacerte daño. Una tarde iba caminando con un amigo por una de las zonas más céntricas de la ciudad. No recuerdo exactamente dónde nos dirigíamos. Lo único que recuerdo es que tomamos una calle más pequeña y tranquila que las demás. Ahí fue donde lo vi. Había un hombre parado junto a una puerta abierta. A primera vista no parecía particularmente amenazante, pero algo en él me hizo sentir incómodo. Tal vez era su expresión, tal vez la forma en la que nos observaba, o tal vez era simplemente esa sensación inexplicable que aparece cuando algo no está bien. Recuerdo que su rostro parecía extraño. No sabría explicarlo mejor, solo extraño. Cuando pasamos frente a él me llamó. «Oye, ¿puedes ayudarme un momento?» Me detuve. Mi amigo también. El hombre señaló hacia el interior del edificio. «He perdido mis lentes. ¿Podrías entrar y alcanzármelos? No puedo ver bien sin ellos». Miré hacia adentro. La habitación estaba casi completamente oscura. La luz de la calle apenas lograba entrar unos pocos metros.
Desde donde estaba solo podía distinguir una mesa y una silla. Nada más. El hombre señaló hacia el fondo. Están sobre la mesa. Recuerdo que algo en mi interior me dijo que no entrara. Era una sensación difícil de explicar. No era miedo exactamente. Era más bien una alarma. Como si cada instinto me estuviera diciendo que me alejara. Además, la puerta me inquietaba. Era una puerta gruesa, metálica, pesada, del tipo que se cierra con un golpe seco. Mientras observaba la oscuridad detrás de ella, empecé a imaginar lo fácil que sería quedar atrapado dentro. Entonces le hice una pregunta. Si sabe usted dónde están los lentes, ¿por qué no los recoge usted? Por primera vez pareció molesto. Porque no veo bien, respondió. Luego insistió. Entra tú. No era una petición, sonó más como una orden. Y fue en ese instante cuando algo cambió. Sentí un miedo repentino, un miedo que no podía justificar pero que tampoco podía ignorar. Di un paso atrás, luego otro, y finalmente me di la vuelta y salí corriendo. Mi amigo hizo lo mismo, no miramos hacia atrás. No sé quién era aquel hombre, no sé qué había dentro de aquella habitación, y nunca volví a verlo. Pero hay algo que sí sé. Cuando era niño pensé que simplemente había evitado una situación incómoda. Sin embargo, mientras fui creciendo, empecé a recordar aquel momento una y otra vez. Y cada vez que lo hacía me daba cuenta de algo aterrador. Si hubiera obedecido, si hubiera dado unos pasos dentro de aquella habitación oscura, si aquella puerta metálica se hubiera cerrado detrás de mí, tal vez nunca habría vuelto a salir. Y eso es lo que más miedo me da. No el saber qué quería aquel hombre, sino saber que estuve a una sola decisión de descubrirlo. A mediados de los años 90, crecer en San Diego significaba convivir con un miedo muy particular. Todas las noticias hablaban de lo mismo. Había un hombre suelto, un asesino que atacaba a mujeres. La gente lo conocía como el Claremont Killer. Cada nuevo crimen hacía que el pánico creciera un poco más. Los padres advertían a sus hijos que no caminaran solos por la noche. Las puertas se cerraban con llave más temprano. Y cada ruido extraño parecía una posible amenaza. Yo estudiaba en el Claremont High School durante esa época, y aunque escuchábamos historias sobre el asesino constantemente, nunca imaginé que estaría tan cerca de él. Una noche fui a una pequeña reunión en el departamento de una compañera de la escuela. No era una fiesta grande. Éramos quizá 10 adolescentes pasando el rato mientras la mamá de mi amiga estaba en casa. Recuerdo que aún era temprano, ni siquiera eran las 9 de la noche. Todo era completamente normal. Hasta que alguien miró por la ventana. Hay alguien afuera. Todos pensamos que sería algún vecino, pero la mamá de mi amiga se acercó para mirar, y la expresión de su rostro cambió por completo. Fue como ver a alguien observar un fantasma. Se quedó inmóvil durante un segundo. Luego se dio la vuelta y corrió directamente hacia el teléfono. Aquella reacción fue suficiente para que varios de nosotros nos acercáramos a la ventana, yo siendo uno de ellos. Y lo que vi todavía lo recuerdo perfectamente. Había un hombre sentado en las escaleras del edificio, completamente solo, con la cabeza entre las manos. Al principio parecía simplemente alguien agotado, pero entonces vimos la sangre. Había sangre por toda su ropa, en sus brazos, en sus manos, y junto a él, apoyado en el suelo, había un cuchillo. Por un momento nadie dijo nada, ni siquiera entendíamos lo que estábamos viendo. Era una imagen tan absurda que nuestro cerebro tardó varios segundos en procesarla. La madre de mi amiga ya estaba hablando con la policía. Nos gritó que nos alejáramos de las ventanas, que nos encerráramos en una habitación, y eso fue exactamente lo que hicimos. Recuerdo estar sentado en el suelo junto a los demás, escuchando, esperando, preguntándome si aquel hombre intentaría entrar al departamento. Los minutos parecían horas. Finalmente llegaron las patrullas, pero para entonces el hombre había desaparecido. Simplemente se había esfumado. La policía revisó la zona, tomó declaraciones, pero nadie encontró al individuo que habíamos visto sentado en aquellas escaleras.
Con el tiempo, la vida siguió adelante, y aquella noche se convirtió en una historia extraña que contábamos de vez en cuando. Una historia que, honestamente, casi nadie creía, porque sonaba demasiado absurda. Pero aproximadamente un mes después ocurrió algo que jamás olvidaré. Las noticias anunciaron que finalmente habían capturado al asesino que había aterrorizado Claremont durante meses. Mostraron su fotografía, y en cuanto lo vi sentí que se me helaba la sangre. Era él, el hombre de las escaleras, el hombre cubierto de sangre, el hombre que había desaparecido antes de que llegara la policía. Pero lo peor vino después. Los investigadores revelaron que la noche en la que lo vimos había asesinado a una mujer apenas 1 hora antes. Y según los reportes, el crimen había ocurrido en el edificio de al lado. Creo que observamos a un asesino justo después de cometer un homicidio, sentado en silencio, cubierto con la sangre de su víctima, a solo unos metros de donde un grupo de adolescentes pasaba una noche cualquiera, sin tener idea de quién estaba esperándolos afuera. Cuando era niña, mi hermano y yo peleábamos constantemente. No eran discusiones normales, me refiero a peleas físicas. Empujones, golpes, llaves, caídas. El tipo de peleas que algunos hermanos tienen cuando son pequeños y no saben controlar sus emociones. Siempre terminábamos con algún moretón o raspón, pero nada grave. Al menos eso era lo habitual, porque había ocasiones en las que algo cambiaba. Es difícil explicarlo. Era como si mi hermano llegara a un punto sin retorno, como si de repente dejara de pensar. Su rostro cambiaba y su mirada también. Una de esas veces ocurrió en una piscina. Recuerdo que empezamos a discutir por alguna tontería, ni siquiera recuerdo el motivo. Lo único que recuerdo es cómo la situación escaló. Un momento estábamos peleando como siempre y al siguiente algo en él cambió. Me agarró y comenzó a empujarme hacia abajo, debajo del agua. Al principio pensé que intentaba asustarme. Era el tipo de cosa estúpida que hacen algunos niños. Pero después de unos segundos me di cuenta de algo. No estaba jugando. Intenté salir, intenté apartarlo, intenté empujarlo, pero cada vez que lograba acercarme a la superficie me volvía a hundir. Recuerdo abrir los ojos bajo el agua, sentir cómo el aire desaparecía de mis pulmones, pero lo peor fue verlo a él, porque no parecía mi hermano. No parecía un niño jugando. Había algo vacío en su mirada, como si hubiera olvidado quién era yo, como si en ese momento solo existiera su rabia. Pensé que iba a morir. Finalmente logré liberarme. No sé cómo. Solo recuerdo salir disparada hacia la superficie y arrastrarme fuera de la piscina. No podía dejar de llorar y no podía entender lo que acababa de ocurrir. Mi padre llegó corriendo. Intentó calmarme. Luego le gritó a mi hermano y ahí terminó todo. O al menos para los demás, porque siempre tuve la sensación de que nadie entendió realmente lo que pasó ese día. Creo que mi padre pensó algo como: podrías haber matado a tu hermana, ten más cuidado. Pero para mí la situación era muy diferente. No era que podía haberme matado, era que intentó hacerlo, y nadie parecía verlo de esa manera. Lo más extraño es que seguimos creciendo juntos. Seguimos siendo hermanos. Seguimos compartiendo la misma casa e incluso seguimos llevándonos bien durante algunos periodos, pero aquellos episodios nunca desaparecieron por completo. Con los años seguía ocurriendo lo mismo. La mayoría de las veces las discusiones eran normales, pero de vez en cuando aparecía aquella misma furia ciega. Cuando llegamos a la adolescencia dejamos de pelear físicamente, pero su rabia seguía ahí. Ahora la descargaba contra las paredes, contra las puertas o contra cualquier objeto que estuviera cerca. Los años pasaron, me gradué de la universidad y volví a casa por una temporada. Y una noche discutimos, solo una discusión, nada fuera de lo normal, hasta que me golpeó en la cara. Y en ese instante entendí algo. Algunas personas cambian, otras simplemente aprenden a ocultar ciertas partes de sí mismas. Poco después me mudé y conseguí mi propio apartamento. Y desde entonces nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Hoy ya no es una persona violenta, ya no golpea paredes, ya no pierde el control como antes, al menos que yo sepa. Pero tampoco ha pedido perdón, nunca ha reconocido lo que hizo, nunca ha hablado de aquella tarde en la piscina,
y de ninguna de las otras veces. Por eso hoy apenas tenemos relación. Nos vemos en Navidad, intercambiamos algunas palabras y nada más. Porque aunque hayan pasado muchos años, todavía hay una imagen que no puedo borrar. La de estar bajo el agua, mirando hacia la superficie y dándome cuenta de que la persona que me estaba impidiendo salir era mi propio hermano. Cuando era adolescente pasaba mucho tiempo explorando lugares donde probablemente no debería haber estado. Puentes, túneles, terrenos abandonados, no porque buscara problemas, simplemente estaba aburrido y aquel día no era diferente. Estaba solo, vagando por una zona debajo de un puente enorme. Era uno de esos lugares donde casi nunca pasa nadie, solo concreto, piedras y el sonido lejano de los coches pasando por encima. Mientras caminaba, vi una enorme tubería de drenaje. Era gigantesca, lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar caminando sin tener que agacharse. La abertura estaba rodeada de enormes rocas y una pendiente incómoda de escalar. Por supuesto, decidí investigar. Recuerdo trepar las piedras intentando no resbalar, tomándome de donde podía, hasta que finalmente encontré una posición más o menos estable cerca de la entrada. Me incliné hacia adelante para mirar dentro, y entonces lo vi. Al principio mi cerebro no entendió lo que estaba viendo. Había algo dentro del túnel, muy al fondo, inmóvil, observándome. Durante un segundo pensé que era un objeto extraño o una sombra, pero entonces distinguí mejor la figura. Era una persona, completamente desnuda, sentada en cuclillas, pero no de una forma normal. Estaba agazapada de una manera extraña, casi imposible, con las rodillas pegadas al pecho, los brazos recogidos. Lo que más recuerdo es el cabello, largo, desordenado, pegado a la cabeza en mechones, y los ojos, porque incluso desde esa distancia podía verlos. Reflejaban la luz que entraba por el otro extremo del túnel. Dos pequeños destellos brillando en la oscuridad, mirándome fijamente, sin parpadear, sin moverse. Durante varios segundos, ninguno de los dos hizo nada, solo nos observamos. Yo intentando entender qué estaba viendo, y aquello observándome. Entonces ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina. La figura comenzó a levantarse, pero no se levantó como lo haría una persona normal. No apoyó las manos, no perdió el equilibrio. Simplemente empezó a desplegarse, como si hubiera estado doblada sobre sí misma, extremadamente lenta. Sus piernas se estiraron y su espalda se enderezó, y de repente comprendí algo. Era mucho más alta de lo que había imaginado. Fue en ese instante cuando mi cerebro dejó de intentar entender la situación y decidió que era momento de huir. Me di la vuelta, resbalé entre las rocas, me golpeé las piernas, casi me caigo varias veces, pero seguí corriendo. No miré atrás, ni una sola vez. Y mientras trepaba desesperadamente para alejarme de la tubería, escuché algo detrás de mí. Pequeños golpes contra el concreto, rápidos, secos, como si algo se estuviera moviendo dentro del túnel. No sé si venía hacia mí, no sé si era mi imaginación, y sinceramente nunca quise averiguarlo. Durante años intenté convencerme de que había sido una persona sin hogar. Es la explicación más lógica, es la explicación racional, pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. No había mantas, no había mochilas, no había bolsas, no había basura, no había comida, solo concreto y aquella figura, esperando en la oscuridad. Han pasado más de 6 años desde entonces, y todavía no he vuelto a poner un pie debajo de ese puente, porque, aunque probablemente era una persona, hay una parte de mí que sigue recordando aquellos ojos brillando al fondo del túnel, y la forma en la que aquella cosa se levantó, como si hubiera estado esperando que alguien la encontrara. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y a darle like si te gustó, y a que dejes tu historia acá abajo. Te veo en el próximo video.